Pues bueno, bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias, diputado, por atendernos la llamada. Anda muy al tiro el día de hoy con estos temas tan importantes como lo son la famosa marchita del 26. La mar es ¿Cuál es 28, su... ¿no? Sí, 26. el 26, Es sí. la 26, sí, sí, sí. 26, la Domingo. del INE. ¿Cuál es su pronóstico? Porque ahora que Felipe Calderón anda muy calladito, pues estaba retuiteando a Francisco Martín Moreno, que dice que ahora resulta que el presidente va a cerrar las principales avenidas, lo que impediría el paso a la famosa marcha. Pues que venga Felipe Calderón a encabezar la marcha del 26. Él está convocando, ¿no? ¿Qué es eso de convocar y no ir? Que el que invita a la fiesta vaya, ¿no? Pues Eh, sí. Aparte dicen que es la marcha para pedir la liberación de García Luna por allá en Nueva York, diputado. Oiga, De, por cierto que hoy suspendieron la sesión de la Cámara de Diputados, que porque le sí, estaban gritando de cosas al PAN. Oiga, qué infantil me parece el mismo presidente de la mesa directiva. no Eh, aguantan nada. y si se puede eso, o sea, y la cierro y la pospongo una semana, o andan muy sensibles, o qué pasa, diputado. Explíquenos usted, por favor. Pues ellos le apuestan a que si pasan algunos días esto va a bajar de intensidad, andan desesperados. No sé si vieron ya el video de Marco Cortés, en Sí, el que dice que no lo conoce, que quién es ese. hijos. Que nunca fue panista, dice, no, es que él no tenía su credencial del PAN. Yo les quiero explicar algo, ¿eh? Es muy difícil ser, ya fuera de broma, es muy difícil ser militante del PAN. Sí, Ellos tienen un sistema muy cerrado en el que no le reconocen el grado de militante a cualquiera. Tienen una estructura piramidal en la que se requiere ser simpatizante y después como acreditar muchos cursos, digamos, el catecismo panista, ¿no? sí. Toda su ideología, toda su doctrina de derecha, y después de eso ya poder acceder al grado de militante. Eso ha generado que grupos dentro del PAN tomen el control de los comités, tanto a nivel estatal como nacional. Entonces no crean que es así de abierto como en otros partidos que uno llega y se registra y se afilia. Ahora, la realidad pues es que trabajó en los únicos dos sexenios que ellos han conducido en el país, ¿no? Y que su equipo de colaboradores pues siempre trabaja para gobiernos del PAN. O sea, toda la gente que estuvo con él y que son ahora secretarios de seguridad en algunos estados, panistas, pues pertenecen a ese grupo y a ese equipo. Yo nunca los he visto colaborando en otro lado y particularmente a García Luna, pues nunca lo vi ayudando en el PRD o en el PT, ¿no? En ese momento. Siempre estuvo ahí con los gobiernos del PAN. Entonces, bueno, ahora pretenden desconocerlo, pero la realidad es muy clara. Es un golpe muy duro para el PAN. Prácticamente estamos hablando de su extinción, de su muerte, porque ¿qué tipo de proyecto político le van a plantear al país y a la ciudadanía? ¿Y de qué democracia hablan? Cuando hay un narcoestado no hay democracia y ellos implantaron un narcoestado en el país al entregarle el poder a los grupos criminales. Es muy doloroso, Albino, porque pues tú viste la intervención de Andrea y de Julieta, estaban verdaderamente molestas, estaban afligidas, estaban dolidas, porque para nuestra generación es la historia pues de una catástrofe social. Mira, hablando de muertes, ¿quién pone los muertos? Pues particularmente son jóvenes. Sí. Hay estadísticas, ¿no? El promedio de vida de un sicario y creo que está debajo de los 30 años. Entonces, hay tres tipos de jóvenes muertos en esta guerra contra el narcotráfico que no era guerra, era un pacto con un grupo del crimen. Están aquellos que pertenecían a corporaciones municipales, estatales o federales, o sea, jóvenes policías o militares, marinos, que fallecieron en confrontaciones o que fueron levantados. Hay de todo tipo. Están también jóvenes que no estaban involucrados
ni en las tareas de protección, ni con grupos criminales. Los muchachos del TEC de Monterrey, a los que mataron adentro del campus y que simplemente eran estudiantes. Luego tenemos también los jóvenes que lamentablemente, por falta de oportunidades, de opciones, porque no eran atendidos, no tenían oportunidades de estudio, tampoco de trabajo, tenían solamente dos opciones: migrar o vincularse con el crimen organizado. Y ahí también hubo muchos jóvenes muertos. Entonces, pues es una generación mutilada por esta situación de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Entonces nos entristece, nos molesta, nos duele, y sobre todo saber que desde la izquierda se tuvo la razón, que lo que le dijo Laida Sansores en su momento a los gobiernos panistas era cierto, que estaban involucrados, que lo que dijo Noroña de manera frontal también era cierto. Todo esto, para regresar a tu pregunta, les genera un entorno desfavorable, porque ¿con qué cara ahora piden supuestamente luchar luchar por la democracia, al defender supuestamente al INE? O sea, ¿de qué democracia hablan si implantaron un narcoestado en el que no había libertad? Y pues yo creo que ya no tienen calidad moral para convocar a este tipo de movilizaciones, por un lado. Por el otro, quienes asistan, pues están defendiendo un sistema de privilegios. Están defendiendo el salario de 240,000 pesos de Lorenzo y de Ciro, están defendiendo su liquidación, que va a estar entre 10 y 15 millones de pesos de cada uno de ellos dos. Y los demás consejeros menos, porque ellos estuvieron, bueno, Lorenzo estuvo más tiempo y el otro era consentido, entonces yo creo que le va a ir muy bien. Van a cobrar ahí sus millones. ¿Y se permite, diputado? Perdón, ¿es legal que cobren esos millones? Lo que pasa es que ellos, acuérdate que tienen su cochinito VIP para el retiro. ¿Te acuerdas? Ellos crearon un fideicomiso en el que le están depositando millones, tenían 1,500 millones. Entonces ya no le tienen que pedir dinero a la tesorería o al gobierno o a la Cámara de Diputados. Ellos por eso aseguraron su retiro dorado en ese cochinito. Obviamente es inmoral, es ilegal, ya lo señaló el Contralor Interno del INE. Y yo creo que tendríamos que estar muy atentos. Ojalá que toda la gente que vaya a asistir le digan cuánto se van a llevar de liquidación. Mientras que los trabajadores de los módulos pues ganan 6,000, 8,000 pesos al mes, y ellos viven con toda clase de lujos y de privilegios. Quienes vayan a marchar significa que están en contra del voto de los migrantes desde el exterior del país. Quienes vayan a marchar pues están en contra también de las candidaturas para grupos en situación de vulnerabilidad, están en contra del ahorro y a favor del despilfarro. Ojalá que porque también seguramente habrá algunos ciudadanos de buena fe que asistan, pero lo malo es que los lleven con engaños y que les hablen de mentiras del Plan B. Por eso hoy en esta conferencia de prensa de Nacho, de Mario Yergo, estaba ahí Sergio también y Carlos, pues expusieron algunas de las mentiras del instituto, que es importante que la gente lo sepa, pero yo auguro que no les va a ir bien en esta marcha del domingo, no están en un buen momento. Diputado, ¿cómo se puede ser panista sin ser panista? ¿Acaso Ricardo Anaya no es panista ahora? ¿Acaso cabeza de vaca? Y en ese sentido, diputado, ¿cómo ve el panorama ahora que el presidente le plantea a Genaro García Luna desde la máxima tribuna que se convierta en testigo colaborador? Y esto ante la misiva de Calderón, que prácticamente culpaba precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de todo esto que ocurría. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que García Luna termine por doblar las manitas, como se dice coloquialmente? Fíjate en la carta de Calderón. Bueno, primero te quiero comentar que parece que utilizó el traductor de Google para pasarlo al inglés. No, es en serio, ¿eh? Sí, porque la volvió a subir en inglés, ¿verdad? Sí. Pero es que es una pésima traducción, es una traducción textual. El inglés no se escribe así. No, de verdad. Yo no sé quién le ayudó a hacer eso, ¿eh? O sea, bueno, yo estoy seguro que fue Google, o sea, no creo que... A ver, en exclusiva aquí el diputado Hamlet se ofrece a darle clases de inglés a Borolas. Fíjate. Es que sí está mal escrito, está mal la traducción.
Está mal. Pero, y te voy a decir por qué, en mi pasado neoporfirista, no es cierto, tuve la oportunidad fuera de broma, tuve la oportunidad de tomar un programa de argumentación jurídica en inglés en el ITAM, porque yo estaba buscando un posgrado en el extranjero en área jurídica. Entonces nos enseñaron eso, la traducción no se realiza así. Hay términos judiciales que no pueden salir de Google, que tienen un uso muy específico. Son palabras que no se traducen de esa manera. El inglés es muy contextual, no es lineal como él lo está mandando. O sea, su carta parecen martillazos, así de las palabras que está utilizando. No es un inglés culto el que utiliza Calderón. Pero bueno, fuera de ese tema, hay una A ver, parte muy una duda. importante ¿Y en la cómo se carta. puede, y cómo es que supuestamente estudió en Harvard Calderón y no sabe inglés? No, No, pues, esos títulos también se venden, ¿no? quién sabe cómo le hizo, a lo mejor en su época no era tan necesario, no sé, pero de verdad es lamentable eso. Casi está como Peña con infraestructura, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver, les comento, hay una parte en la carta que es muy relevante, y es que Calderón veladamente está amenazando al gobierno de Estados Unidos. Hay una parte en la que menciona que no que no tuvo una noticia ni nacional ni internacional, y habla de una cooperación permanente con el gobierno de allá. Entonces él está sacando esa carta como para intentar que no lo llamen a juicio en Estados Unidos, ¿no? Entonces sabe lo que está escribiendo. Por eso cobra tanta importancia también lo que el presidente de la República le dice a García Luna, y es real, o sea, lo van a sentenciar en junio, y puede que le den, no sé, 20, 30, 40, 50 años, y que después de eso le ofrezcan un acuerdo para que sea testigo colaborador, y entonces pues pueda indiciar a personas que estaban debajo de él, al lado de él y arriba de él, que nada más es el expresidente Calderón y el expresidente Fox. Y bueno, pues esto va a dar para largo. ¿Por qué creo que sí puede colaborar? Porque García Luna tiene hijos que son jóvenes, y seguramente va a querer volverlos a ver. Entonces tiene un incentivo ahí para colaborar. Además, a su esposa, pues ya le liberaron los millones, ¿no? Aunque pierda el dinero de él, pues el de ella está momentáneamente a salvo. Entonces, yo creo que sí va a querer participar en ese proceso como el presidente le está invitando. Y yo, francamente, pues veo a Calderón apanicado por esta situación. Diputado, el tema que toca en el caso de Genarillo Pecho Amarillo, así le decimos de cariño acá nosotros, Genarillo Pecho Amarillo. Genaro García Luna, obvio, es sentenciado. Lo que le espera puede ser una cadena perpetua, obviamente. Y eso porque los 5 cargos es culpable de los 5. O sea, no puede esperarse menos con un juicio que se le puede comparar, sería con el de Guzmán, con el señor Guzmán, y fue cadena perpetua. Entonces, la fecha fatal que tiene el 27 de junio, pues obviamente no creo que diga, bueno, pues yo no me los llevé todos, ¿verdad? Yo sí agarré muchos millones de dólares, pero tanto se le di a Calderón, tanto se llevó el señor Chente, que puso sus negocios de marihuas, el otro pues para andar briago, pero yo no me los llevé todos. Y esa es una posibilidad, porque la aliciente que usted comenta es una realidad. Aparte, de facto, quienes vayan el domingo a la marcha esa, apoyan a García Luna, de facto. O sea, de hecho. Entonces, creo que sí hay muchas posibilidades de que se convierta en testigo colaborador y termine por seguir lo que ha iniciado con este juicio, con todo lo que escriba Calderón como una advertencia. Sí, como el presidente dijo, mala estrategia del abogado, ¿no? De García Luna. Tuvo un acierto que lo he reconocido en varios medios, y fue
que logró que la riqueza que obtuvo García Luna después del 2012 quedara fuera del proceso penal, aunque está en otro proceso civil. Entonces fue hábil en ese aspecto. Pero luego ya la regó muy feo en plantear una pregunta tan estúpida como, por ejemplo, el tema del financiamiento a la campaña de Fox contra el presidente López Obrador cuando nunca compitieron, ¿no? En ese momento fue Fox contra el ingeniero Cárdenas. Entonces, pues terrible su planteamiento y sus mentiras. También es para que le quiten la licencia a ese abogado. Y hasta Pero las bueno, fechas, porque hablaba de 2013, 2009, 2009, 2008, 2009, cuando el presidente pues ya no era presidente. O sea, ¿qué serie de jugarretas legales en las que se metió el abogado César de Castro, que por cierto, también debe esperar su denuncia correspondiente? sí, existe esa ventana. Le pueden presentar una queja en la barra para que investiguen porque es una falta grave a la ética y un pleno desconocimiento y falta de estudio en un asunto que estaba llevando, por lo que tú dices, que las fechas ni siquiera coinciden. Y la otra parte es en los tribunales civiles, porque hay distintos grados de responsabilidad civil en Estados Unidos. Y una que se utiliza mucho, precisamente tiene que ver con la negligencia. Otra tiene que ver con el daño y otra tiene que ver con el incumplimiento de los contratos. Son como los tres grandes tipos de responsabilidad civil en Estados Unidos. Entonces, pues ojalá que sí el presidente de la República avance en ese proceso y que pues tenga su merecido, porque la verdad es que sí, hacer acusaciones al aire de esa manera, pues es incorrecto. Y regresando al tema de la marcha, pues yo los veo francamente desinflados. O sea, van a intentar hacer de todo, van a movilizar gente de todo el país, los gobernadores que les quedan. Va a ser un papel muy importante el que realicen los alcaldes de oposición en la Ciudad de México. Ellos van a intentar mover a muchísima gente. Otros alcaldes relevantes que estén cercanos, por ejemplo, el PAN gobierna la capital de Puebla. El Corredor Azul en el Estado de México, varios municipios son de ellos. Entonces habrá que estar muy, muy atentos a cómo movilizan. Y toda la oposición pues le va a entrar a esa marcha en un conjunto de intereses. Pero estoy seguro que va a estar mejor la del 18 de marzo. No, sin duda, ¿verdad, Iber? Así es, de hecho el presidente hace este llamado a la población de acudir el 18 de marzo, que aparte es una fecha histórica, diputado. Es un presidente que a todas luces ha defendido el litio, el petróleo, ha defendido a los mexicanos. Por eso nos hizo extraño que quisieran embarrar el nombre del presidente inclusive en el juicio. Esto por supuesto que lo comentamos también, que le podría costar la carrera al famoso abogado, que al principio decía que no le importaba lo que decía el presidente López Obrador, y al final se le vio muy cabizbajo, muy, muy triste, después de que el juez Brian Cogan pues diera su sentencia. Así está en esas circunstancias, Iber. Y mientras tanto, bueno, pues el PAN en esta crisis. Por ahí Andrea también tuiteó una serie de consignas que podrían gritar en la marcha los panistas. Está muy interesante ese tuit. Trae buenas proclamas. A ver si las utilizan. ¿Qué será? Genaro, aguanta. Panistas te levantan. Pues es que yo no encuentro otras. O sea, es más una marcha sin sentido. A mí me parece, y no sé, voy a darle un giro al tema, diputado, porque sabemos que Norma Lucía Piña está muy ligada a los intereses de Peña Nieto, de Calderón, a la gente del PRIAN, porque ella entra con Peña, ¿no? Su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ni siquiera lo disimula. Aquí el problema no es que Norma Lucía Piña quiera, o sea, ejerce la presidencia porque es la presidenta de la Suprema Corte, pero no creo que tenga los votos para frenar la reforma político-electoral que le llaman Plan B, y que precisamente, diputado, usted se encuentra ya en la península, en Campeche, allá con la famosísima gobernadora Laida Sansores,
precisamente informando de qué se trata el plan B. Cuando es, bueno, es cierto, hay que conocerlo y hay que explicarlo sobre todo, enunciarlo ante el pueblo. Y es una forma de contrarrestar tantas mentiras. La Suprema Corte, usted lo ha comentado, el plan B no es de confrontación, no es de choque, pero a juzgar por lo que se ve es muy difícil que lo puedan detener, porque si bien es cierto que Norma Lucía Piña es la presidenta de la Suprema Corte, también es cierto que ahí hay ministras y ministros que simpatizan con la corriente progresista. Ahí está Loreta Ortiz Alf, ahí está la misma Yasmín Esquivel Moza, que con todo y que le han dado mediáticamente hasta por debajo de la lengua, bueno, también ahí ha estado operando, también la operación del secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha de tener sus frutos. Y me imagino Margarita Ríos Farjat, con todo y los errores que haya cometido, el mismo Juan Luis González Alcántara Carrancá, y si me apura tantito, hasta Arturo Saldívar Lero de la Rea. Es decir, facilita no la tienen, así como para decir, ya, los vamos a frenar. Sí, bueno, pues está Saldívar, está Loreta y está Yasmín, y se necesita uno más. Y logrando 4 que voten en contra de la inconstitucionalidad, el plan B sobrevive en sus términos. Ahora, yo creo que no es un tema político, sino un tema de justicia. Mira, el INE ha fracasado en el impulso al voto desde el extranjero. Hay 30 millones de personas con ascendencia mexicana en Estados Unidos. Y en un estudio de la Secretaría de Relaciones Exteriores del año 2011, se reconocían 11.7 millones de nacionales mexicanos que vivían en Estados Unidos, o sea, con acta mexicana, con pasaporte mexicano y demás. Ese dato tiene 12 años. Yo calculo que aunque se ha reducido la migración, debemos de andar por los 14, 15 millones que tengan un documento mexicano. Y los de ascendencia, pues ya deben estar topándole a los 35. ¿Qué propone el plan B? Que no solamente puedan votar con su credencial de elector, sino que además puedan votar con matrícula consular y con pasaporte. En Estados Unidos, la credencial de elector prácticamente es inservible. Solamente es útil para votar. No se las aceptan en los bancos, no se las aceptan en ningún trámite ante las autoridades norteamericanas. Solamente sirve para votar y para abrir una puerta cuando se te cierra el cuarto, ¿no? Los consejeros no entienden esto, creen que en su credencial es lo máximo. Funciona en el país, pero no en el extranjero. Entonces ellos dicen, si se permite que la ciudadanía vote con matrícula consular, se está violando la exclusividad del INE a controlar el padrón electoral, el listado nominal, y a expedir la credencial de elector, porque estaría permitiendo que se vote con otros documentos. Son 12 adicionales, matrícula y pasaporte. Y ahí la Suprema Corte va a tener que decidir qué decirle a los migrantes. Y qué triste que le diga a los migrantes que está en contra de que voten desde el extranjero con su matrícula, que no perciba la realidad que viven los mexicanos en el extranjero. Mientras aquí en México el día de la elección es día inhábil, ellos tienen que trabajar y a sus patrones o los que son empresarios pues tienen que enfocarse en sus trabajos. Poco les importa si hay elecciones en otro país y tienen razón, pues es su sistema. Además, si se acercan al consulado, pues ellos tienen el temor de una redada, de un contacto de las autoridades migratorias, porque de estos 12 millones no todos tienen una estancia legal en Estados Unidos. Y bueno, pues finalmente los datos nos indican que en los últimos procesos electorales federales solamente han votado entre 50,000 y 200,000 migrantes, de un universo de por lo menos 14 millones. Es un porcentaje mínimo, creo que es el 0.3, el 0.5, o sea, es mínimo. Eso significa que el INE ha fracasado, que su credencialización es un desastre, que a la gente pues no siente esa confianza en el instituto y no participa. En cambio, si permites que voten con pasaporte y con matrícula, yo auguro que en las elecciones de 2024 tendríamos por lo menos 500,000 de votos del extranjero, o sea, un crecimiento a más del doble de manera inmediata. Eso es importante. Luego el plan B rescata la garantía de espacios para grupos en situación de vulnerabilidad, indígenas, afromexicanos,
diversidad sexual, personas con discapacidad, migrantes y jóvenes menores de 30 años. Cada partido tendría que postular 25. ¿Qué va a decir la Corte? Que está en contra de que se les garanticen esos espacios. Luego el tema de los ahorros. ¿Qué va a decir la Corte? Que está a favor del despilfarro, que está a favor de los salarios altísimos, que está a favor de pagarle a servidores públicos de burocracia dorada sin que trabajen. Porque la pregunta es clara, o sea, ¿qué hace un vocal de organización y qué hace un vocal de capacitación mientras no hay proceso electoral? Y la respuesta es nada. ¿A quién están capacitando o qué están organizando fuera del Estado de México y de Coahuila o de Tamaulipas, donde acaba de haber elección? Pues a nadie. Y lo dijo Yergo, estos vocales distritales ganan 80,000 pesos libres, significa que ganan más de 100,000 pesos brutos al mes, más los bonos, más todas sus prestaciones doradas, más su garantía del retiro en este fideicomiso, su cochinito dorado. Entonces, por eso están tan molestos Lorenzo y Ciro, porque todos sus amigos que están ahí en las vocalías, pues ya se van. Y sobre todo su carnal de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Edmundo Jacobo. Son algunos de los puntos que tendrá que decidir la Corte, pero que la ciudadanía se informe, que sepan que son falsedades, que son mentiras. Y si del otro lado hay presión a la Corte, que de este lado haya información para el pueblo y que los ministros de la Corte pues ponderen también eso. Van a tener un costo político si votan por la inconstitucionalidad del Plan B, le estarían dando la espalda al pueblo otra vez. Qué sospechoso anda ahorita que anda usted en Campeche. Precisamente se me hace muy curioso el caso de Lorenzo Córdoba, que le acaba de decir a Alito Moreno que no podrá extender su mandato en el PRI en el 2024. Esto pues derivado de las pláticas que ha tenido precisamente con dos personajes interesantes, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, que precisamente se reunieron a puerta cerrada con Lorenzo Córdoba y mágicamente ahora le ponen freno a quien fuera su compadre, a quien invitara su hermano. Sí, su hermano, su brother. Su brother. Quien lo invitara a su casa, inclusive lo invitaba a su casa a tomarse el té. Vea usted, ¿cuál es su punto de vista, diputado? ¿Le parece que Lorenzo Córdoba está siendo un demócrata al terminar su mandato o es pura falsedad? ¿Cómo es? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Entre brother te veas. Híjole, qué barbaridad. Imagínate cómo se sienten los diputados del PRI en este momento, porque hay que decirlo, ¿no? Alito tiene un control pues, prácticamente absoluto de los diputados del PRI, porque la mayoría son pluris y él hizo las listas, e incluso de los de mayoría. ¿Dónde ganó el PRI distritos? Ganó sobre todo en Coahuila, y tiene muchos pluris de Hidalgo y muchos pluris del estado de Campeche. Así está más o menos estructurada su pues ahí están los packs, bancada. Ajá, entonces, sí. El paquetazo, le dice la chaviza. Entonces, eres bárbaro, Iber. A ver, entonces, la situación aquí es cómo reaccionan los diputados del PRI frente a esto, ¿no? Y cómo reacciona Alito, Alejandro Moreno. Pero sí hubo mucha gente aquí en Campeche a la que le dio gusto esta resolución del Consejo General del INE. Tuve oportunidad de revisar por ahí un documento al respecto y parece que una parte se aprueba en una sesión privada de comisión, porque el Pleno no puede votar asuntos, el Pleno del Consejo General del INE no puede votar asuntos así directo, Normalmente tiene que pasar por comisiones. Entonces en comisión fue en sesión privada y luego lo subieron al Consejo General. Pues ya le dio la espalda a su brother. A ver si le vuelve a echar la mano. Pues no creo. Sí, pero aparte de la expulsión, bueno, pues obviamente el PRI va a acabar así. Hay dos PRIs, el de Claudia, el de Salinas y el de los dinosaurios que andan sueltos, pues están chocando entre ellos. O sea, eso es hasta natural que pase. Llegarán a alcanzar bueno, yo creo que sí sostienen el registro, ¿no? Del 3%. Si no es que lo pierdan, porque traen mucho ruido interno y esta ausencia va a dejar entenados a muchos. Ahí en la Cámara de Diputados usted lo sabe, ahorita lo decía, diputado, andan tristes los diputados,
pero anda alegre la gente de Campeche, porque ahora sí Están felices. va a tener que comparecer ante las autoridades competentes. A ver esa mansión. Ahí no le preguntó el señor que no sé si es hombre, mujer o demonio, a las Raki, que no, era un invitado de él el que le dijo, bueno, andan diciendo tantas cosas tuyas, Alejandro, tú, Alito. Y dijo, pues sí, pero son mentiras. Oye, pero no son tan mentiras. Y luego la casota esa grandota que tienes, la mansión, pues. Dijo, no, son mentiras, son mentiras. Dijo, bueno, si son mentiras, regala esa casa. Dijo, ay, chingado, regala la tuya. Pero, güey, me fue así rápida a lo mejor, la reacción. a lo mejor sale como García Luna, ¿no? Y dice que la sacó a crédito con tandas o con tandas del bienestar. Créditos hipotecarios. Créditos, no, es que sí son un caso. Mientras allá los diputados federales del PRI se quedan sin papá, se quedan huérfanos, pues allá en Campeche, donde usted anda, diputado, feliz la gente, feliz, goza la gente, goza. Feliz. Eso es una muestra. Sí, vimos a la gobernadora en la mañana, platicamos largo y tendido de varios temas relacionados ahí con sus paisanos en la Cámara. Yo vi en general buen ánimo en el equipo y en el movimiento acá en Campeche por esta noticia. Te voy a decir cuál es la repercusión. Ellos apostaban a que esta extensión del mandato de Alejandro Moreno les iba a dar certeza para que él volviera a hacer las listas de las diputaciones y entonces asegurar su reelección. Ahora que ya no está tan claro que él vaya a tener esa decisión unánime, va a seguir teniendo incidencia, pero no que tenga el control absoluto, como tú ya lo comentaste, de varios grupos. Yo no diría que hay dos PRI, yo diría que hay 2/8 de PRI. Sí. No son enteros, son como hay dos octavos de PRI, ¿no? Uno en un grupo y otro no. Entonces, pues yo creo que le van a ir a pedir cuentas, ¿no? Le van a decir, oye, ¿qué pasó con mi promesa de la reelección? Porque pues todos ellos quieren repetir, ¿no? O sea, el PAC fue de gratis. Fue a lo tonto. No, es que la reelección está en juego. Que la reelección está en juego. Ese fue el compromiso. ¿Te acuerdas cuando le reclamaron a una diputada porque atendió mal a los ciudadanos, ¿no? Se refirió mal a ellos, fue grosero, y cómo contestó. Para eso soy pluri. ¿Qué? Paloma Sánchez. La palomita que la hizo ahora funcionario. Pues a ver cómo le hacen, ¿no? Para repetir, ese va a ser un problema. A ver cómo reacciona el PRI la siguiente semana a esta situación. Tenemos que decirlo, todavía se pueden inconformar ante el tribunal en contra de esta resolución del INE y a ver ahí quién opera mejor, si la dupla de Osorio Chong y Ruiz Massieu. También hay exgobernadores, por ahí firmó Astudillo, por ejemplo. Sí. Y del otro lado, pues Alejandro Moreno va a ser una batalla ahí campal en el tribunal, y ya ven cómo no le gusta cambiar de opinión al tribunal. A ver qué ocurre. Entonces yo les digo que hoy lo comenté acá, pues sí les dio alegría, pero falta esa aduana del tribunal todavía. Diputado, vamos a ver su participación en el martes del Jaguar. Sí, me vine en jueves. Me equivoqué. Bueno, pero se puede grabar. Sí se hubiera podido grabar, ¿verdad? Sí. Para la otra vuelta, yo creo. Sí estuvimos en algo que se denomina acá la mañanera. A ver. Que es una conferencia semanal que da el partido. Y está muy interesante, porque hacen un ejercicio similar al de los miércoles, porque pasan ahí las fake news a nivel local, fíjate, qué interesante. Porque lo que ellos me han comentado es que aquí todavía en los grupos de interés, la oligarquía, sigue teniendo el control de los diarios locales y de los medios de comunicación tradicionales, incluido el exgobernador Alejandro Moreno, que se la pasan todo el día tirando fake news en Campeche. Entonces ellos salen con esta mañanera y ahí contradicen pues lo que los medios tradicionales mencionan. Y está muy interesante el ejercicio. Sí estuvimos ahí, pero ojalá algún día podamos estar en este espacio tan exclusivo y codiciado como el martes del Jaguar.
No, bueno, pues excelente. Diputado, hemos abusado de su tiempo porque usted es buenísima onda. Necesita descansar. Pero obviamente, si hay algún tema que quiera usted tocar adelante, diputado, algo que se nos haya pasado a nosotros y que sea de interés. Bueno, hay un asunto que no es necesariamente político, pero sí es relevante. La Cámara de Diputados aprobó recientemente la eliminación de las grasas trans en los alimentos procesados. Y esto pues es una noticia importante para la salud de los mexicanos. Evidentemente a ciertos sectores de la iniciativa privada no les gustó esta reforma por lo que representa la comida chatarra. Algunas industrias han hecho esfuerzos por modificar las sustancias. Conocimos ahora, pues uno como legislador no es todólogo, pero hay, por ejemplo, muchos químicos, me refiero de carrera, que trabajan en el diseño de alimentos. Entonces, bueno, esta es una buena noticia para el mediano y largo plazo. Puede que todavía pues, se generen algunas acciones judiciales, que las empresas se amparen. Recientemente salió ahí en las noticias que Oxxo, por ejemplo, se amparó en contra de la norma que los obliga a no exhibir los cigarros. Pero decirle a la audiencia que en la Cámara pues estamos tomando decisiones que tienen que ver con la salud del pueblo de México y que aunque no es un tema estrictamente político, sí es un tema que beneficia a la sociedad y vamos a seguir con ese tipo de iniciativas. Por lo pronto, pues agradecerles mucho el espacio. Mañana vamos a estar en el Congreso de Yucatán a las 12 del día hablando de la reforma electoral del Plan B. El domingo, mientras ellos marchan en el Zócalo, vamos a estar en el Instituto Nacional de Formación Política, en un foro también, una mesa sobre esta reforma. Ahí luego les mandamos el link por si gustan enlazarse o invitar a la audiencia. Y nos vemos el 18 de marzo en la Ciudad de México. Les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio, como siempre. Al contrario, diputado, muchas gracias a usted. Él es el diputado Hamlet García Almaguer, nuestro amigo, diputado morenista del ala más brava de Morena que tenemos allá en la Cámara de Diputados. Un placer tenerlo como siempre en estos espacios que son siempre su casa, diputado. Muchas gracias. Para la audiencia me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Que tengan muy buena noche, gran fin de semana. Nos vemos, Gracias, diputado. igualmente.